Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de julio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de David? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó al acantilado, abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gracias, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos un tema bastante complejo. Lo vemos a nuestro Señor yendo a la tierra de los Gadarenos. En algunas versiones dicen Gerasenos, la tierra de Gadara. Parecía un sector habitado por demonios verdaderamente. Cuando llegaron salieron justamente 2 endemoniados de los sepulcros, habitaban en sepulcros, y se dirigieron a Jesús. Percibieron inmediatamente la llegada del Hijo de Dios. Y fíjense las palabras de los gadarenos. No que reconocían, qué rápido reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, Hijo de David. Era una expresión en hebreo que significaba Hijo de Dios, porque se entendía que David era el Rey eterno anunciado como Mesías. Sabemos y hemos comentado tantas veces que no era David en sí, sí como figura de rey y de rey obediente a Dios. Pero el verdadero rey, cosa que los demonios entendían muy bien, por supuesto, reconocieron inmediatamente. Y entonces, ¿qué les molestaba a ellos? Y les molestaba la presencia de quien tenía más poder, de quien venía a juzgarlos, en realidad de quien venía. Fíjese, esto tendríamos que explicar más a fondo, ir un poquito más allá, ¿no es cierto?, de este relato que nos convoca en el día de hoy. Vamos a verlo en otras oportunidades seguramente. Dios en Cristo Jesús va a salvar a su entera creación. Bien, pero en este caso ya los demonios, estos 2 individuos endemoniados, no querían saber nada con Jesús. Reconocían en Jesús el poder absoluto de Jesús. ¿Has venido a condenarnos antes de tiempo? Usted me dirá, ¿pero cómo? Entonces los demonios saben que hay un día de juicio para ellos y que ese juicio es condenatorio, y el que los va a condenar es aquel que los conoce, aquel que ve en el fondo su actitud de rebeldía ante el hombre y ante la vida del hombre, ante la elección de Dios por su creación favorita, que es el hombre. El hombre siempre conforme a imagen y semejanza de Dios. No este hombre que eran estos endemoniados, perdida totalmente la imagen y la semejanza. Eran verdaderamente portadores de demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son ángeles. Son ángeles que niegan la vida, que niegan al hombre como posible adorador de Dios. Son ángeles que quieren la exclusividad de superioridad en ellos, con todo el poder. Fíjese, todo aquello que desagrada a Dios, que busca en nosotros, ¿qué cosa? La humildad, la verdadera humildad. Como aquello que nos dice Jesús: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, que revelaste esto no a los
sabios y entendidos de este mundo, sino a los pequeños, a los humildes. A Él, a ellos has revelado, a ellos has elegido. Esto es lo que elige el Señor, eso es lo que hace el Señor verdaderamente y que le agrada. Y a los cuales enalta, engrandece, los lleva finalmente al lugar que Dios quiere, a la diestra suya, al lugar de la plenitud. Bueno, estos demonios yacen ya, como quien diría, en tártaros, ¿no es cierto?, en pozos de densa oscuridad, pozos, lugares inferiores, lugares infernados. Y aquí se nos muestra en el relato la figura de todo esto. Miren los demonios, no quieren saber nada con Jesús. Saben que en Jesús está el poder, y el poder inclusive para transformarlos en algo que no quieren ser, porque en algo que ellos niegan. Vive de la negación a la vida hecha por Dios en el hombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo único que le dicen? Que los haga habitar en esa piara de cerdo. Había cerca una piara de cerdos, y los cuidadores de los mismos, los porquerizos. Bueno, el cerdo era un animal inmundo conforme a la ley de Moisés, un animal impuro, un animal que no comían los judíos. Dentro de la prescripción que estaba en la ley estaba la prohibición de comer carne de cerdo. Bueno, ¿a dónde quieren habitar? En algo que es impuro, en algo que es inmundo, así como son ellos. En algo que el Señor acepta. Porque ¿qué les dice? Id, ese solo término, id, le dice a los demonios, id. Y los demonios se precipitan sobre la piara. Y una vez estos endemoniados, ya directamente se precipitan al mar, bajando del acantilado. Y ahí mueren ahogados. Ahí mueren ahogados. Bueno, fíjese que es muy significativo esto, ¿no es cierto? El cerdo, animal inmundo, es cuando uno llega ya a una posición extremadamente inferiorizada. Entonces se ahogan, se mueren, en el mismo mundo que significado en las aguas que ellos producen en cuanto referido al mundo como adversario de Dios, como aquel mundo que hace o pretenden hacer naufragar la barca donde remaban los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que pretenden el mundo, que pretende hacer qué cosa, y estimulado precisamente por los vientos impetuosos que elevan las aguas, que son la operación de los demonios, que siempre elevan el peligro, la adversidad, oponen la resistencia máxima al poder de Dios en el hombre y a la obediencia del hombre en Dios, a la fe del hombre en Dios. Ahí van a parar los cerdos. Y aquellos que los cuidaban son los testigos de todo esto. Y van y lo relatan al pueblo. Y entonces el pueblo de Gadara, un pueblo que realmente podría decirse, bueno, es un pueblo que no va a aceptar la palabra de Dios, sin embargo no quedan sin testimonio. Tienen el testimonio de la operación poderosa del Hijo de Dios. Y claro, cuando se enteran de esto, vienen ellos. Vienen a Jesús y ¿qué le piden? Que se vaya de ahí. No quieren el testimonio de la verdad. Y esto ocurre muchas veces. El hombre que está negando a Dios, uno dirá el ateo, el que niega persistentemente a Dios, a la existencia de Dios, quiere alejarse. Es un poco como que quiere confirmar, ¿no es cierto?, que Dios no existe, que Dios no es, que Dios no puede. Lo quiere lejos. Claro, porque lejos el Señor crece así lo que ellos pretenden ser. Y pretenden ser por sobre todos exclusivamente, sin presencia del Dios que los ubica en el lugar que les corresponde, que en definitiva es el lugar en el cual estamos todos, es el lugar de donde partimos para la vida, en donde estamos aquí ahora en la fe, no, estamos
directamente la muerte delante de Dios. De ahí viene a quitarlos el Señor. De ahí, fíjese, ahí vino a dar testimonio también a estos gadarenos y puntualmente a estos 2 endemoniados que ya estaban llegando a un nivel de violencia que se nota fácilmente a través del relato y con lo cual el Señor neutraliza el mal. Ya es podríamos decir, un anticipo, ¿no es cierto?, del Señor que al último enemigo de la vida que queda, que es la muerte, la aniquila también, la elimina como posibilidad de la existencia humana. Bueno, ahí entonces queda el testimonio, en este territorio, país de Gadara, ¿no es cierto? Las conclusiones tenemos que extraerlas a través de nuestra propia existencia. Sí, claro, nosotros hemos creído, creemos en el Señor, en la vida, a partir de la fe, vivimos esa vida nueva, nos alejamos de los lugares inferiores y vamos ascendiendo al lugar superior, de donde nos viene a buscar el Señor para que habitemos en el lugar de la plenitud de la vida, saliendo de la muerte en que estamos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que siempre, como el Señor hace, lo principal es la vida del hombre. Y al sacar esos demonios del ser humano, el Señor está cumpliendo su misión. Lástima que muchas veces nosotros no comprendemos qué tan importante es la vida y la dejamos que se pierda. Me estaba acordando, Patricia, de la parábola del hijo pródigo, ¿no? O del Padre misericordioso. ¿A dónde llegó en su descenso el hijo orgulloso, desobediente, que disfrutó mal de la riqueza de la vida? Disfrutó es una manera de decir, despilfarró la vida que de Dios procede. Es un poco la figura del hombre, claro está. ¿A qué llegó el pródigo? ¿A qué extremo? A cuidar cerdos y a querer comer el alimento de los cerdos. ¿Cuál es el alimento de los cerdos? Y aquello que no sacia el hambre, aquello que es precisamente el alimento del diablo, ¿no? Ahí fue cuando surgió en él, en el último extremo de su vida, ahí viene a recuperarlo el Señor. Ahí viene a generar en él el arrepentimiento. Y ahí vuelve a la casa del Padre, vuelve a Dios. En su conciencia se abrió otra vez la puerta que lleva a la vida. Bueno, esto nos aplica a todos, evidentemente. Quizá no en el extremo que está dibujado en este relato, por supuesto, pero de alguna manera siempre tenemos que vernos reflejados en los relatos del Evangelio. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de vida, tu espíritu de fe y salvación, de amor. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.